Son las 9:35. Antes de comenzar el pleno, voy a pedir un minuto de silencio por el bombero fallecido este fin de semana en los temporales de Campillos, por la exministra que ha fallecido también estos días, Carmen Albor, y por el que fuera alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, que falleció la semana pasada. Así que os pido un minuto de silencio a todos, ¿vale? Bueno, pues damos comienzo al pleno. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2018. ¿Alguna observación? Pues damos por aprobada el acta. Punto número 2, desestimación del recurso de reposición formulado por la Comunidad de Propietarios Edificio La Habana contra expediente de expropiación forzosa para adecuación y habilitación de acueducto y entorno la Benalmádena Industrial del siglo XVIII. Sometido al asunto a votación y dictaminado favorablemente con los votos a favor de los miembros del equipo de gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, Alternativo por Benalmádena y no adscritos señores Ramundo, Olmedo y Jiménez, y la abstención del resto, PP y Vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la desestimación del recurso de reposición presentado por la Comunidad de Propietarios del Edificio La Habana contra el expediente de expropiación forzosa para adecuación y habilitación a acueducto y entorno de la Benalmádena Industrial del siglo XVIII. Muchas gracias, señora Cortés. ¿Quiere usted añadir algo? Simplemente, si alguien tiene alguna duda, esto no es más que un paso más en la tramitación de la expropiación de los terrenos para la, como dice el propio, como dice el texto, para la adecuación de la zona que vamos a recuperar el patrimonio histórico del acueducto. Y bueno, se mandó a exposición pública, se han presentado recursos de reposición por parte de los propietarios de La Habana. Sin embargo, los de Benalmádena Social pues están de acuerdo, están conformes con la expropiación. Si alguien tiene alguna duda, simplemente. ¿Alguna intervención? No, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Equipo de gobierno. ¿Abstenciones? Resto de fuerzas políticas. Punto número 3. Aprobación definitiva de hoja de aprecio, depósito previo, fijación de la bonificación por avenencia y citación para el acta de ocupación y pago de la expropiación forzosa para adecuación y habilitación del acueducto y entorno a la Benalmádena Industrial del siglo XVIII. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor de los miembros del equipo de gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y Alternativa por Benalmádena, y no adscritos señores Ramundo, Olmedo y Jiménez, y la abstención del resto, PP y Vecinos por Benalmádena. Si no hay ninguna intervención, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 4. Aprobación definitiva del estudio de detalle, parcelas 13 y 33 de la UEP4, El Conejo, expediente 2298/2017 de urbanismo. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes del grupo PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, doña Encarnación Cortés Gallardo, Grupo Alternativo por Benalmádena, y miembros no adscritos, señor Ramundo Castellucci, Bernardo Jiménez y Beatriz Olmedo Rodríguez, y la abstención de los representantes de los grupos PP y Vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple, adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por Estrella del Mogador SL, correspondiente a estudio de detalle parcelas 13 y 33 UEP4 el Conejo, conforme a la documentación técnica suscrita. Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas.
Lo que se trae a este pleno es la propuesta para la aprobación definitiva del estudio de detalle correspondiente a las parcelas 13 y 33 de la UEP 4 de la urbanización El Conejo. Dichas parcelas proceden del proyecto de parcelación aprobado por decreto de alcaldía de fecha 23 de noviembre del 2000, en el cual se definieron, entre otras, las mencionadas parcelas números 13 y 33, con unas superficies netas de 1.127 metros cuadrados y 1.170 metros cuadrados respectivamente. En el Plan General de Ordenación Urbana de Benalmádena, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 4 de marzo de 2003, ambas parcelas fueron afectadas por un sistema general de espacios libres para protección de arroyos, calificando por parte de las mismas como sistema general, y en el caso de la parcela número 3, calificando un pequeño trozo como una zona verde pública. El objeto del estudio de detalle es la definición de dos nuevas parcelas y el cálculo de su aprovechamiento urbanístico, deduciendo de las anteriores parcelas 13 y 33 la zona calificada como verde por el Plan General y cumpliendo los parámetros establecidos en la ficha urbanística correspondientes al polígono PA SUC UEP 4 de El Conejo. En cuanto a las construcciones y edificaciones existentes en la actualidad sobre la parcela en cuestión, o sobre las parcelas en cuestión, en el documento se plantea su demolición, por lo que no es necesaria ninguna justificación urbanística de las mismas. La operación de la parcelación incluida en el presente estudio de detalle se resume de la siguiente manera. La parcela P13, que hoy cuenta con una superficie de 1.127 metros cuadrados y una edificabilidad de 371,91 con una unidad de vivienda, y la parcela 33 cuenta con una superficie de 1.170 metros cuadrados con una edificabilidad de 386,10 y se puede construir allí una sola vivienda. Las parcelas resultantes quedan de la siguiente manera. La P13, que ahora se denomina P13-1, va a quedar con una superficie de 900,84 metros cuadrados y con una edificabilidad de 297,28. Y, por supuesto, se puede construir allí una sola vivienda. La parcela cedida es la P13-2, queda de 110 metros con 28 y pasa a formar parte del sistema general. La parcela 33, que ahora va a pasar a formar parte de la 33-1, queda con 801,57 metros cuadrados y con una edificabilidad de 264,52 metros cuadrados con una sola unidad de vivienda. También la parte que se cede de esta parcela se va a denominar P33-2 y pasa a formar parte del sistema general con 391,79. Luego la P33 también tiene una nomenclatura que es P33-3, que son los 6,55 metros cuadrados, que era el trocito que hablaba antes de zona verde. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Equipo de gobierno. ¿Abstenciones? Resto de fuerzas políticas. Punto número 5. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida para la Gente sobre la necesidad de actuar en el litoral. Procediéndose a la votación, siendo aprobada la moción con los votos favorables de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol Si Se Puede, doña Encarnación Cortés Gallardo, Grupo Alternativo por Benalmádena, y miembros no adscritos, señor Ramundo Castellucci, señor Bernardo Jiménez, señor Beatriz Olmedo Rodríguez, y la abstención de los representantes de los grupos PP y Vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación. Muchas gracias. Señora Galán. Sí, buenos días. Bueno, la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida viene a señalar un poco la preocupación que durante este verano ha existido tanto en el sector turístico como en la población con el tema de las plagas de medusa. Hemos sido conscientes de ese problema, pero creemos que no solamente debe de actuarse en relación a las plagas de medusa, sino que toda la zona litoral de la Costa del Sol necesita de una intervención integral en nuestro litoral. Se han producido numerosas agresiones al mar
y se necesita de que las administraciones públicas y el sector privado nos pongamos de acuerdo en realizar una serie de actuaciones conjuntas, tanto desde el sector privado como las administraciones públicas, para que podamos intervenir y actuar en la zona del litoral y de una vez por todas acometamos una serie de medidas necesarias para salvar en la medida de lo posible y quitando el daño realizado, sobre todo con el urbanismo salvaje que se ha practicado en todos estos años de atrás, pero por lo menos parar y tomar medidas para que no vaya a más y podamos al menos salvar lo que nos queda de esta zona de la Costa del Sol, que además vivimos del turismo fundamentalmente y que por lo tanto tenemos que ser conscientes que nos estamos cargando de alguna manera esa gallina de los huevos de oro, que si no ponemos medidas para salvarlo, pues llegará un momento en el que la industria turística se vendrá abajo. Además, existe también un peligro ya también cerca, que es que se están recuperando todos aquellos destinos que hasta hace muy poco, como Túnez y otros, el propio Egipto, que hasta hace muy poco estaban envueltos en conflictos bélicos o también con el tema de la inseguridad terrorista. Se están recuperando todos estos destinos turísticos y si no nos ponemos para recuperar y salvar lo que nos queda del litoral, probablemente seamos uno de los destinos que no escojan para venir toda la gente, sobre todo de fuera, ¿no? Por lo tanto, Izquierda Unida ha presentado esta moción en la que hace un llamamiento a la Mancomunidad de Municipios y, en su defecto, a la Diputación Provincial para que cree ese espacio de trabajo donde todas las administraciones públicas que estamos implicadas de una o de otra manera en el tema turístico, junto con el sector privado, nos sentemos y analicemos qué medidas podemos llevar a cabo para salvar el litoral. Entre otras, la moción viene a detallar que como mínimo tiene que haber 5 puntos de trabajo en esta mesa para empezar a trabajar, como sería la regeneración y estabilización de las playas, el estricto control del saneamiento y vertidos incontrolados. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía no tengamos un saneamiento integral en la Costa del Sol. Establecer una estrategia de diagnóstico y actuación frente a los efectos del cambio climático en el medio marino, la elaboración de un protocolo de actuación de alerta temprana frente a las plagas de medusas y un plan normativo para la protección del litoral frente al urbanismo salvaje, avanzando en el cumplimiento estricto de la legalidad basado en el incremento de las labores de inspección y el control efectivo de las instituciones competentes. Y esta es la moción, resumidamente, que hemos presentado el Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora Galán. Le agradezco su síntesis y su explicación. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Señor González, adelante. Sí, buenos días, alcalde. Muchas gracias. Saludar a los concejales, al público asistente y a aquellos que nos ven a través de los medios. Pues yo quiero empezar felicitando al Grupo Izquierda Unida, porque me parece una moción muy constructiva. Me parece que hace usted un diagnóstico bastante certero de qué pasó cuando sucedió la primavera árabe, que fue cuando todo el turismo que iba por Turquía, iba por Egipto, iba por Túnez, al final pues vino al sur de Europa, Italia, Francia, España, Andalucía y la Costa del Sol especialmente. Nos sentimos beneficiados en ese sentido, pero todo cambia, todo es cíclico, ¿no? La verdad que afortunadamente hay menos ataques terroristas en ese sentido, ojalá dejen de existir, pero sí es cierto que eso afecta de manera directa al turismo y afecta de manera directa a la economía local, en este caso a la nuestra. También es cierto que abordamos a lo largo de esta legislatura, bueno, el problema que hemos tenido concretamente este verano con las medusas y su afección a las playas y su afección, como no, al cliente, al local, al nacional y al extranjero. También abordó usted el urbanismo salvaje que desgraciadamente pues, ha azotado nuestra Costa del Sol occidental, Benalmádena en particular, contra lo cual ya poco podemos hacer, pero sí podemos prevenir. Efectivamente, me consta también que desde los ayuntamientos, del Ayuntamiento de Benalmádena, desde la Junta de Andalucía, desde la Administración Central y la Provincial, por fin
desde hace algún tiempo se toman medidas para evitar ese urbanismo salvaje que ha acosado nuestras costas en las últimas décadas. Yo también considero que tiene que haber una institución que coordine todo, porque Benalmádena per se, Marbella per se, Torremolinos per se, no pueden hacerlo si no es una institución como es Mancomunidad y como es Diputación, o sea que también se pone a disposición en este sentido, pues que elabore medidas conjuntas para evitar este tipo de problemas que usted afronta en su moción. Por lo tanto, yo tengo que decirle que al leer la moción estoy totalmente de acuerdo prácticamente en todos y cada uno de los párrafos y estoy también totalmente de acuerdo en todos y cada uno de los acuerdos que usted plantea. O sea, desde el vertido cero, que todavía desgraciadamente no es una realidad, hasta las medidas urbanísticas que hemos hablado, hasta la plaga de medusa, y yo creo que las medidas que propone y que sea una institución como Mancomunidad o como Diputación que lo coordine, pues va a contar con la aprobación de nuestro grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Galán. Si quiere cerrar, porque no creo que haya más intervenciones, ¿no? Nada más. Bueno, pues si no hay más intervenciones, vamos a proceder entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número 6. Moción institucional para la reducción del plástico de un solo uso. Ante el consenso que genera esta moción, se comenta por los miembros de la comisión la posibilidad de que se asuma como institucional. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de los asistentes, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación. Muchas gracias. Señor García. Buenos días a todas las personas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias. Dar las gracias a todos los concejales de la corporación que con su apoyo a la moción en la comisión pues, se ha convertido en institucional. Especialmente me gustaría dar las gracias a la concejala Encarnación Cortés y también a la concejala Elena Galán por el apoyo a la campaña de Podemos Andalucía que hemos llevado a cabo este verano para reducir el consumo de plásticos. Paso a leer la moción. El uso de plástico se ha convertido en algo normal en nuestros días y, a pesar de su evidente utilidad, sin embargo, a la vista están las consecuencias que generan en el ambiente y en la supervivencia de especies su utilización abusiva y descontrolada. A este problema medioambiental podemos sumar el del impacto visual en todo tipo de lugares concurridos para ocio, junto con las decisiones de los gobiernos. La solución está en nuestras manos. Reducir el consumo es clave, además de reutilizar y reciclar. Lograrlo es más fácil de lo que creemos. Los productos hechos con plástico se han desarrollado velozmente y en grandes magnitudes. Esto, sumado a los precios de otros materiales naturales, pueden ser inferiores y al perfeccionamiento de la tecnología ha provocado que el uso de plástico se haya incrementado y con ello su impacto. El medio marino es el más afectado y su degradación es más perjudicial que en la tierra. Además, recibe el mayor porcentaje de los desechos plásticos. Según informes, reciben más de 200 kilos de plástico por segundo. En consecuencia, el ecosistema y especies están amenazadas. Es conocido el caso de tortugas y aves marinas que han muerto por la ingesta de plástico, que le ocasiona enredo, asfixia, estrangulación y desnutrición. Cada año se producen 300 millones de toneladas de plástico y en los próximos 20 años se espera que dicha cantidad se duplique. El plástico genera contaminación a lo largo de todo el ciclo de vida. Además, tarda entre 50 y 1000 años en descomponerse, según el tipo de producto. En Europa se demanda actualmente 49 toneladas al año. Un 40% de esta demanda son plásticos de un solo uso. Entre los residuos que se encuentran en las playas de todo el mundo, un 85% de plástico y un 61% son plásticos de un solo uso, envoltorio de caramelo, envases de comida o vajillas de plástico de usar y tirar, etc. Cada día 700 toneladas de plástico acaban en el mar Mediterráneo, siendo España el segundo país que más plástico vierte al mar Mediterráneo. Tiramos un camión de basura lleno de plásticos al mar cada minuto. Además, los plásticos se degradan en el mar convirtiéndose en pequeños fragmentos llamados microplásticos. Dichos microplásticos son ingeridos por el pescado y de esta manera llegan a nuestra cadena alimenticia. Por tanto, reducir el consumo de plástico de un solo uso es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la Unión Europea, para proteger nuestro océano y biodiversidad marina y para proteger nuestra propia salud a través de la protección de la cadena alimentaria. La implantación en los ayuntamientos costeros es fundamental para poder reducir los plásticos. Esta implicación ayudaría a reducir los plásticos de un solo uso, concienciar a la ciudadanía y mejorar los hábitos de consumo. Cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos y se nos recuerda la importancia de los océanos y de aquello que los afecta
que los afectan para nuestra vida. Sin embargo, no alcanza con una vez al año. Debemos interiorizar el hecho de que somos parte de la naturaleza y que necesitamos de un ambiente sano para vivir. Reducir el consumo de plástico está acompañado de una vida menos consumista, en la que nos damos cuenta de que es lo realmente necesario y que podemos evitar. Asimismo, muchas de las medidas que adoptaremos nos harán ahorrar dinero. En primer lugar, los gobiernos, a través de sus instituciones, deben establecer medidas para que las bolsas plásticas dejen de utilizarse, asegurar la correcta gestión del reciclaje y fomentar la economía circular, es decir, una alternativa que busca cambiar radicalmente este modelo actual de producción y consumo. Por último, destacar que nuestro aporte personal es fundamental, ya que es también nuestra responsabilidad evitar el uso de plástico de un solo uso, fomentar la reutilización de aquel plástico que ya tengamos y, en caso de desecharlo, que sea en los contenedores adecuados para reciclar. Por todo ello, desde nuestro grupo municipal, en este caso ya se ha hecho institucional, acordamos asumir las siguientes medidas encaminadas a la concienciación que fomenten la reducción de plásticos de un solo uso en nuestro municipio. Las propuestas del acuerdo son las siguientes. Realizar una campaña institucional sobre los beneficios de reciclado y residuo y el cambio de nuestros hábitos de consumo para reducir los plásticos de un solo uso en Benalmádena. La eliminación de vajilla de un solo uso o sustitución de la misma por vajilla de un solo uso compostable en los actos municipales o en los actos que se realizan con apoyo en el Ayuntamiento de Benalmádena. La instalación de contenedores de separación de residuos en todas las dependencias municipales y en todos los actos realizados en los que el Ayuntamiento llegue a colaborar en la calle, en Benalmádena. Puntuar en las licitaciones de Benalmádena criterios medioambientales relacionados con la reducción del consumo de plástico. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No, perdón, es institucional, no hay intervenciones. Lleva razón. Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos y a todas. Punto número 7. Moción del Grupo Partido Popular referente a garantizar la libertad de elección educativa de las familias. Con los votos a favor de los miembros presentes de los grupos PP y Vecinos por Benalmádena, el voto en contra de los grupos PSOE, Izquierda Unida y Costa del Sol y la abstención de Alternativa por Benalmádena y los 3 concejales no adscritos, la comisión dictaminó desfavorablemente la anterior moción. Señora Peña. Hola, buenos días. Bueno, en la exposición de motivos comienzo diciendo que la Constitución española de 1978 recoge simultáneamente el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos, con un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad. En este sentido, el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto fundamental que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. El derecho a la educación o el derecho de todos a la educación se configura bajo los diferentes preceptos de este artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Apartado 3. El derecho de las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Apartado 6. El derecho a que la programación general de la enseñanza participe en todos los sectores afectados. Apartado 5. El derecho a que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita. Apartado 4. Y regula además que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Apartado 9. La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos son derechos que, por tanto, gozan de protección constitucional, tanto por la Carta Magna como por las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. En este sentido, una correcta y adecuada financiación es la que permite hacer efectivo el derecho a la libertad de enseñanza, en la que habrá de tenerse muy en cuenta la realidad de la demanda social, las necesidades de los más desfavorecidos, con el fin de que la gratuidad total de la enseñanza básica sea independiente de la naturaleza jurídica, pública o privada del centro en el que se reciba, permitiendo consolidar el derecho efectivo a la libertad de elección. En este sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado que para el ejercicio de los derechos sancionados en el artículo 27 relativos a la libertad de enseñanza, el Estado debe financiar con fondos públicos a centros docentes distintos de los centros públicos y que a través de este artículo 27 se garantiza el derecho de las familias a la elección real de centro docente, sin que esta elección pueda verse limitada o coartada por condiciones económicas.
Precisamente el preámbulo de la Ley Orgánica 8/1995 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, define el sistema educativo en España como un sistema de carácter mixto o dual, con un componente público mayoritario y uno privado de magnitud considerable. Seguidamente se explica el marco educativo que configura la Constitución como de compromiso y concordia, que al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el que puedan convivir las diversas opciones educativas. Por ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y mediante la financiación con fondos públicos de los centros privados que reúnan los requisitos señalados en la ley, las familias pueden optar no solo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros de iniciativa social distintos de los promovidos por los poderes públicos. Por su parte, el artículo 10.2 de la Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. En este sentido, el artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, y la Carta Europea de los Derechos Fundamentales establece que se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Pero también la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, establece en el artículo 84, apartado 1, referido a la admisión de alumnos, que las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores, apartado que no fue modificado por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE. Por tanto, debe garantizarse a las familias el derecho a elegir tanto centros de titularidad pública como los promovidos por la iniciativa social mediante una oferta que responda a la demanda de los padres, de modo que se configure una oferta plural de instituciones educativas, porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta educativa plural. Por otro lado, debe observarse que la asignación obligatoria de alumnos a centros sostenidos con fondos públicos en razón exclusivamente del lugar de residencia no solo restringe ampliamente la libertad de elección, sino que tampoco asegura la equidad, porque precisamente diferencias de acceso a una educación de calidad se producen a través del factor lugar de residencia. A pesar de la abundante normativa y jurisprudencia que califica el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, este último derecho pretende ser menoscabado por el Gobierno, enfrentando redes que son complementarias y creando alarma social entre las familias y la comunidad educativa, rompiendo el primer gran pacto educativo de nuestra democracia, el de respeto al sistema dual y complementario de enseñanza pública y concertada, consolidada por el artículo 27 de la Constitución. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno de la Corporación las siguientes propuestas de acuerdo. El Ayuntamiento de Benalmádena insta al Gobierno a garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su redacción dada por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada concertada. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pública y, por tanto, de la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros públicos y privados concertados de los recursos necesarios para ello. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias y que éstas puedan elegir libremente dichos centros. Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada, como garantes de la libertad de elección de las familias. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a las mismas de todas las familias en condiciones de igualdad. Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de oportunidades y una educación en equidad. Incluir a las estadísticas de educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución.
convocar con carácter de urgencia la mesa sectorial de la enseñanza concertada prevista en el artículo 2 bis de la LOE. Asimismo, se aprueba dar traslado de esos acuerdos a la ministra de Educación y Formación Profesional, a los portavoces de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso, Senado y Cámara Autonómica, así como a la Junta de Gobierno de la FEM y a los centros educativos concertados de nuestro municipio. Bueno, en principio, comentaros que desde el Grupo Municipal Popular lo que vamos a defender siempre es la libertad de los padres a elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos, que existe en estos momentos tanto la educación pública, la privada y la concertada, y que nosotros abogamos porque sigan existiendo estas tres opciones. Con respecto a Benalmádena, aquí, por ejemplo, no se da el derecho de igualdad de todos los benalmadenses. Aquí hay un colegio que es el único que hay concertado, que es el Colegio Maravillas, que desde su comienzo como colegio concertado, su zona de influencia era toda Benalmádena. Todos los benalmadenses tenían la opción de poder elegir el Colegio Maravillas si así lo querían para sus hijos. Desde hace unos años, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía decidió limitar la zona de influencia del Colegio Maravillas a la misma zona de influencia que tiene el Colegio Poeta Salvador Rueda. No nos parece acertado porque aquí entonces no tenemos libertad, no tenemos la igualdad para todos los benalmadenses que puedan elegir este colegio por no situarse en la misma zona de influencia. Gracias. Muchas gracias, señora Peña. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Pues, señora Galán, por favor. Bueno, pues de nuevo, buenos días. Bueno, la verdad es que esta moción que presenta hoy el Partido Popular es una moción totalmente de carácter ideológico de vuestro partido e indudablemente pues defiende aquello que vosotros lleváis tantos y tantos años defendiendo, que es al fin y al cabo la privatización de la educación y convertir la educación en un negocio y en lugar de fomentar y potenciar la educación pública, pasar los recursos que ustedes saben que son limitados, pasar los recursos que tenemos limitados, pasarlos también a esos centros concertados, que en definitiva es un apoyo a esa educación pública, a esa educación privada que ustedes quieren fomentar. Pero voy a ir poquito a poco. En la moción ustedes plantean en el punto 4 la defensa de los centros concertados como garantes de la igualdad de oportunidades en la elección de centros. Bien, pues esto es totalmente incierto. No hay igualdad de oportunidades a la hora de elegir un centro concertado. Primeramente, porque los centros concertados supone un extra para la familia que tienen que pagar aquellas actividades extra y aquellos complementos extra que desde los centros concertados se impone y se exige a la familia, y cuando uno quiere matricularse en un centro sabe a lo que va. Por lo tanto, ya no hay igualdad de oportunidades. La educación debe de ser totalmente gratuita. Ya hay un número muy elevado de la población que no podría acceder a este tipo de centros porque no es totalmente gratuita. Pero además, cuando hablan de... cuando ustedes hablan de que la educación debe de ser gratuita, están quitando esa limitación. Ustedes, en definitiva, lo que están haciendo es querer convertir la educación concertada en unos centros de élite, donde en lugar de que exista la elección de centro, lo que existe es la selección del alumnado. Ustedes lo que pretenden es segregar al alumnado. Mire, el otro día ocurría algo llamativo, que era en un centro precisamente concertado, les ponían a los alumnos un vídeo en el que les decían: los pobres son gente mediocre, que no tienen futuro y que además no luchan por mejorar. Los ricos son los que tienen un futuro brillante, los que se quieren superar y a los que nosotros tenemos que emular. Esa es, en definitiva, lo que ustedes quieren convertir los centros concertados, en centros donde se seleccione
al alumnado y se segregue a la población. El 82% del alumnado inmigrante de minoría y con necesidades educativas está matriculado en la educación pública. Eso no es porque sí, eso es porque se le prohíbe y se le veta esa entrada en esos centros concertados y no tienen más remedio que matricularse en la educación pública, porque se selecciona al alumnado, no interesa que entre cualquier persona, tiene que entrar con unos parámetros para que pueda ser admitido. Y eso ustedes lo están defendiendo porque, en definitiva, lo que no queremos es mezclarnos con los demás. Queremos convertir la educación pública en centros para la gente selecta. Y el que quiera particularidades, que se las pague. El Estado tiene que velar por el bien común y por la educación pública. No tiene que velar por las particularidades y por los deseos individuales de la gente. El que quiera una individualidad y una particularidad, ahí tiene la red privada, que la pague y que vaya. Pero el Estado debe velar por el bien común, por la educación pública. Y los fondos del Estado deben de gastarse en la educación pública, que es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades. Y ustedes lo que están planteando es la privatización de la enseñanza. Sí, ustedes ya hablaron del cheque escolar, ahora sacan la elección de centro. En definitiva, ustedes cada vez presentan propuestas para, de alguna manera, privatizar la educación y convertirla en un negocio, igual que han hecho con la sanidad o han pretendido hacer con la sanidad. Y en algunas comunidades lo han conseguido. Pero la educación tenemos que luchar porque sea una educación pública. Y la red de centros debe de ser única. Y los fondos y los impuestos de los españoles tienen que ir para la educación pública. Y aquel que quiera, pues que se lo pague. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Igual que se hace con la sanidad. El que no quiere ir a la sanidad pública, pues se la paga y va a un hospital privado. Pero con los fondos públicos no podemos jugar como ustedes pretenden. Mire, la libertad de elección de centro es un privilegio y no un derecho. Es un privilegio. Además de que ustedes, como les digo, están haciendo una estrategia para situar a la educación dentro del proceso de privatización del mercado. La verdad es que podríamos estar hablando de tantas... Cuando hablan de la educación concertada, en los años 80 se hizo un concierto con la educación privada, que en aquellos momentos era privada, porque había una necesidad de centros educativos tremenda. Y entonces no hubo más remedio que llegar a un acuerdo de concierto con aquellos centros que quisieron. Pero en estos momentos la red de centros públicos es mucho más grande. Sin embargo, mire, para que vean que ustedes lo que pretenden es privatizar. En Galicia, por ejemplo, se están cerrando unidades públicas y se están haciendo nuevos conciertos con la privada. ¿Eso tiene sentido? ¿Gastar el dinero público en una escuela privada? Pero es que ustedes lo que pretenden es seleccionar. Ustedes, si ustedes quieren no mezclarse con los demás, páguenlo, páguenlo. A mí no me importa que mis hijos o mis nietos o quien sea vayan a un colegio que sea reflejo de la sociedad que tenemos, sea reflejo de la sociedad. Si ustedes lo que quieren es no mezclarse, pues vayan ustedes a la educación privada y no se mezclarán. Estarán allí los selectos, los brillantes, los que tienen un futuro. Y déjennos en la pública a los que no nos importa mezclarnos y, eso sí, exigimos que el dinero se gaste en la educación pública. Muchas gracias, señora Galán. Señor Hernández, por favor. Bueno, aparte, como es costumbre, estar de acuerdo 100% de todos los postulados de mi compañera, tengo que decir que esta moción al final lo que viene a pedir es un apoyo a la educación concertada, porque realmente la educación pública es pública y la educación privada es privada. La educación concertada está ahí en ese limbo intermedio de soy privado pero me paga el Estado,
que viene a heredar y viene a remarcar otra vez la incapacidad de los gobiernos de ofrecer una educación libre, gratuita y de calidad a todos los ciudadanos. Una incompetencia que además viene marcada por que no ha habido una ley educativa que haya durado más de 8 años, no hay una hoja de ruta común de todos los gobiernos para tener una educación real. El no construir centros educativos, pasar la pelota, que lo haga una empresa privada y le doy dinero público, al final viene a ocultar lo de siempre, que es financiar con dinero público actividades privadas con ánimo de lucro. Y que, como dice mi compañera, viene a hacer también un asunto de pagar ciertas actividades, otras no, personas con cierta posición no las pagan, otros sí. Pues bueno, ya sabemos cómo funcionan todos los asuntos en los sitios privados. Privatizar la enseñanza puede ser probablemente el peor asunto que podamos hacer en este país, porque no son ricos los países, no son cultos los países ricos, sino ricos los países cultos. Y al final estamos creando un problema. ¿Te ha gustado, Concha? ¿Te ha gustado? Pues nada, apúntatela, es buena. No es mía, pero bueno. Por favor. Pues nada, que o apoyamos la educación pública y destinamos los fondos necesarios a la educación pública y dejamos de financiar empresas privadas pero que nos hagan ese trabajo, además casi siempre eludiendo el principio de educación laica, ¿no? Porque casi todos estos centros concertados tienen algún carácter religioso de una manera o de otra, o nos vamos al garete como se nos está yendo tantas cosas en este país. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Arroyo. Buenos días. No quiero ser muy reiterativo, pero vamos, el tema viene a ser parecido. Vamos a iniciar desde cuándo aparecen los conciertos, como ya ha apuntado la señora Galán. Estos conciertos se empiezan a crear en el año 1985, cuando la escuela pública no puede llegar con su gratuidad a todos los alumnos de España. Se hacen esos conciertos. Lo que pasa que esos conciertos han venido funcionando perfectamente hasta que se crean unos criterios dentro de la ley Wert que, igual que ustedes, por ejemplo, siguen manteniendo el artículo 109.2 que ha dicho ya la señora Galán, hagan ustedes lo mismo que han hecho con la filosofía. Hagan lo que han aprobado en el Parlamento por unanimidad de volver a poner la filosofía en el bachillerato. Si se comete un error, lo suyo es rectificar. Y creo que en este momento ustedes han cometido un error, porque lo que no pueden hacer con ese artículo, lo que hacen es a la enseñanza pública que sea subsidiaria de la privada. Eso no es el espíritu de una ley en la que busquemos la gratuidad y busquemos que sea universal. Piensen ustedes que, ya lo ha dicho la señora Galán, que la libertad de elección de la que ustedes hablan está muy bien, pero ustedes saben perfectamente que los centros concertados además exigen unos requisitos adicionales. ¿Qué pasa? Que al final el centro elige al alumno, no el alumno elige al centro. Y eso se mantiene gracias a eso. ¿Y cuál es el problema del artículo 109? Pues que en el momento estamos dando pie a que un juez diga que se mantenga el concierto, cuando a lo mejor ese concierto en este momento no es necesario. Tampoco es de lógica, como está sucediendo en algunas comunidades, que se esté dando suelo público para la construcción de un centro privado y antes de que lo construya ya tenga concedido el concierto. Vamos a ver, si usted necesita unas plazas públicas, hágalo en suelo público, con dinero público y centros públicos. Es que hablan del artículo 27 de la Constitución, pero el artículo 27, la lectura que ustedes dan es diferente, porque el artículo 27 dice que cualquier persona, siempre que cumpla criterios educativos, puede crear un centro, pero en ningún momento dice que exista un derecho al concierto por parte de quien lo pueda solicitar. Además, si seguimos defendiendo los centros privados, oiga usted, para que sea todo público, móntenme en Villacepurrio de Arriba, que tiene 4 alumnos, monte un centro privado, para que tengan igualdad, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es tratar de mercantilizar la educación, que es lo que ustedes están pretendiendo. Entonces, lógicamente, nosotros,
consideramos que ese concepto de demanda social que dice el artículo 109.2 hay que eliminarlo de todas, puesto que la enseñanza va a seguir conviviendo. Va a seguir conviviendo la concertada mientras la red pública no pueda llegar a todos. Pero lo lógico es intentar que la red pública llegue a cubrir todo el servicio. Y la concertada sea un punto de apoyo como fue en su principio, no que sea ahora al revés, como ha dicho el compañero. Muchas gracias, señor Arroyo. Señora Peña. Vamos a ver, yo me voy a limitar a nuestro ámbito, me voy a hablar de Benalmádena, ¿vale? No me voy a hablar ni de Galicia, ni voy a hablar de no sé qué pueblo que Manuel Arroyo ha comentado. Me voy a referir a Benalmádena. En primer lugar, me llama la atención que la concejala de Educación en la gala me diga que hay un criterio de selección para un colegio concertado. Tiene que pasar el mismo programa Séneca que todos los colegios públicos. O sea, la persona, el padre que decide meter a su hijo en un colegio concertado, sabe los requisitos que le van a pedir, lo solicitan y va a pasar el mismo criterio de selección. Entonces, estamos hablando de que aquí hay una igualdad, ¿vale? Después ya el padre decidirá si quiere o la pública, la concertada o la privada. Yo me voy a reiterar en que yo respeto la opinión de cada uno, no la comparto, pero la respeto, y pido el mismo respeto para los padres que decidan en qué centro quieren meter a su hijo. Y que tiene que existir tanto escuelas públicas como escuelas concertadas como escuelas privadas. Por otra parte, cuando hay un concierto en educación, ya sea con colegios o sea con guarderías, con la escuela infantil, es porque hay una demanda de familias, de alumnos, que el municipio no tiene centros para ellos. Puede ser el caso, por ejemplo, de Nova School, que la guardería municipal en su momento teníamos muchísima demanda de niños pequeños y no había forma humana de que pudieran entrar todos en la guardería, y el ayuntamiento, estaba Enrique Moya de alcalde, tuvimos que salir corriendo en busca de intentar concertar a alguien que creara una guardería y que se concertaran las plazas. Es decir, que las escuelas concertadas muchas veces ayudan muchas veces a la pública cuando hay problemas de déficit en la creación de centros. Todos sabemos que, por ejemplo, en los comienzos del Colegio Maravillas era totalmente privado. Desde los 3 años hasta los 17 que salen los niños, era totalmente privado. Cuando se hace el concierto, imagino que en aquella época sería también por falta de centros educativos públicos. Y entonces se llega a un acuerdo que hace falta y se solicita, con lo cual la concertada ha ayudado en muchas ocasiones a la pública, ¿vale? Entonces, eliminarla, ¿por qué? Que siga teniendo los padres el derecho a decidir pública, privada y concertada. Yo es que creo que nuestra postura es muy clara. Respetamos todas las opiniones, pero que creemos en el derecho de que sean los padres los que elijan dónde meter a sus hijos para estudiar. La escuela concertada no la hemos inventado nosotros, está recogida por la ley, y aquellos colegios que reúnan los requisitos que marcan la ley pueden pedir el concierto. Ya está, solamente eso. Pero vamos a hablar de Benalmádena, vamos a ceñirnos en Benalmádena. Y sí recalco que, bueno, que no vamos a hablar de Benalmádena, yo voy a hablar de Benalmádena, tú que puedes hablar de lo que tú quieras. Yo sí recalco, por ejemplo, y sigo recalcando que no me parece justo que el único colegio, si tuviéramos 2 colegios concertados en Benalmádena, que se partiera al municipio y que todos tuvieran la opción. No comparto el que solamente hay un centro y que la zona de influencia esté limitada a la misma zona de influencia que otro centro público. Yo creo que se tendría que abrir el abanico y que todos pudieran optar, si quieren o no, la concertada, igual que a la pública o a la privada. Gracias. Muchas gracias. Señora Peña, ¿quieren ustedes un segundo turno de debate? Sí. Lo que les voy a pedir es concisión, que no redunden en los mismos argumentos. Les dejo 1 minuto, 2 minutos a cada uno para no hacer el debate demasiado. Señor Lara. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, personas asistentes, público asistente y demás personas que nos ven a través de los distintos medios de comunicación. Pues yo no iba a intervenir en este apartado, pero bueno, como padre de hijo que soy y sobre todo que me afecta pues esto que se está hablando y tratando, yo en todo momento estoy conforme con todo lo que se dice. Yo por ningún lado veo que se haga privada la educación o se solicite en esta moción que se haga privada.
Yo no veo aquí que se diferencie entre pobres y ricos. Aquí siempre veo una igualdad de oportunidades. No lo ponen en un punto, lo ponen muchos de los puntos que se llaman en esta moción. Sobre todo, eso es un privilegio, que sea un privilegio el poder elegir los centros, yo creo que debe ser un derecho y debe de abrirse ese abanico, que cada uno elija lo que quiera o lo que pueda, ¿no? Y yo en todo momento quisiera elegir y debiera de elegir entre los centros que sean o públicos o privados o concertados. Yo creo que esa baraja debe estar encima de la mesa. Que la enseñanza pública sea subsidiaria de la privada, pues el señor Arroyo lo ha dicho así y creo que en su planteamiento lo ha dicho al revés. Es decir, en el 85 se creó ese concierto partiendo de la pública, por consiguiente la pública viene primero y no es subsidiaria de lo que es la privada. Y el método de selección, es decir, el centro no es el que elige a lo que es el alumno, sino hay un mismo criterio de selección para todos. Y lo digo desde la experiencia y sobre todo porque he estado afectado en este sentido. Por consiguiente, yo aquí no veo que se diga que se haga todo privado, ni quiero que se interprete esta moción con que todo se haga, toda la educación se lleve a privado. En todo momento, y además lo desarrolla en estos puntos, se pide la igualdad de oportunidades, una educación con equidad y sobre todo esa igualdad que creo que debemos de tener todos los padres para poder elegir los distintos centros que hay en nuestro ámbito territorial. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señora Galán, le ruego concisión. Sí. Bueno, es que circunscribir esta moción a Benalmádena resulta irrisorio. ¿Ustedes se imaginan que la zona única de escolarización fuese toda Benalmádena? Mira, si nosotros tuviéramos una zona única de escolarización, tendríamos a los padres en la puerta del ayuntamiento pegándonos voces. Cuando un padre y una madre, por motivos de la ratio, tenemos que trasladar o tienen que trasladar a su hijo o a su hija a la otra punta del pueblo, tenemos un problema porque los padres se quejan de que el centro educativo tiene que estar cerca de donde uno vive. Y eso es algo que es de perogrullo. El centro educativo tiene que estar cerca de donde uno vive. No puede existir una zona única. Entonces yo vivo en La Estupa y me mandan al Tomillar, como le ocurre a algunos padres en estos momentos. Y protestan. Y usted quiere que convirtamos toda Benalmádena en una zona única de escolarización. Si usted no puede convertir solamente el que a usted le interese, o convertimos todos, o entonces mire cómo ustedes lo que quieren es convertir y seleccionar al alumnado. Quieren convertir el concertado en zona única. Los públicos no, los públicos que no nos mezclemos. Los privados, zona única, para que podamos seleccionar bien. Pero mire, usted no le ha preguntado ni siquiera al profesorado y a la dirección del Centro de Maravilla si están de acuerdo con una zona única. Yo me he sentado con ellos y no quieren una zona única de escolarización. Y eso, cuando quiera, nos sentamos las dos con ellos. Y no quieren una zona única de escolarización, porque no consiste en segregar al alumnado como ustedes pretenden. Ustedes pretenden crear de alguna manera un centro privado, pero pagado con fondos públicos. Eso es lo que ustedes pretenden. Y nosotros pretendemos fortalecer la educación pública, gastar el dinero en la educación pública. Mire, Finlandia, tanto que hablamos de Finlandia, que es la mejor educación del mundo, el 98,8% de los colegios son públicos. Y mire qué éxito tienen, porque gastan mucho dinero en la educación pública y no lo gastan en la privada, lo gastan en la pública. Y nosotros queremos que ahora los pocos recursos que tenemos en un país que todavía no hemos sido capaces de salir de la crisis, queremos que los pocos recursos que tenemos los gastemos en la educación concertada para convertir los centros en esos centros de élite que ustedes quieren convertirlos. Entonces, vamos a saber de qué hablamos. Por eso yo decía que esta moción era totalmente ideológica. Los que creemos en la educación pública y queremos gastar el dinero en la educación pública, y los que quieren ustedes gastar el dinero en la educación
de alguna manera, privada. La elección de centro, nadie le prohíbe a usted que se vaya a un colegio privado, naturalmente, o que vaya a un concertado, pero tiene que poder acceder a ese, con las reglas de la planificación escolar. Es que el PP se quiere saltar las reglas de la planificación escolar y hacer una selección de manera discrecional. Y eso no puede ser. Tenemos que tener una regla de planificación escolar. Y si no tenemos esa regla, aquí no hay manera de organizarnos. Y si usted quiere ir a la privada y puede acceder a ella, bendito sea. Y si tiene acceso a la concertada, bendito sea. Pero lo que no podemos es pagar la concertada para que vaya todo el mundo y la pública en detrimento de la educación pública. Eso sí que no. Muchas gracias, señora Galán. Señor Hernández, por favor, concisión y concreción, ¿eh? Yo conciso y concreto. Vamos a ver, si usted misma lo ha dicho. Cuando tuvieron un problema que no tenían guardería, buscaron un concierto. Yo no voy a discutir esa opción en ese momento, pero evidentemente eso esconde una dejación de funciones o una patada hacia adelante de un problema que debía de haberse resuelto desde lo público. Pagar otra vez con dinero público a una empresa privada con ánimo de lucro. Que no nos olvidemos que siempre una empresa privada es alguien que está ganando en detrimento de que otros ganen menos. Y eso es así. Y estamos hablando de educación pública, de un servicio público que estamos dando a través de una empresa privada. Eso es un grave problema. Nuestro grupo parlamentario Unidos Podemos ya presentó un proyecto para reconvertir a colegios concertados en públicos. Y ese es el camino. La educación tiene que ser pública. Yo no sé qué necesidad hay ahora de ofrecerle a todos los ciudadanos de Benalmádena la opción de poder estudiar, vamos a circunscribirnos a Benalmádena, en el Colegio Maravilla. No sé si es que les han prometido algo o que el Colegio Maravilla necesita alumnos. No puedo entender, aparte del señor Lara, si usted ha entendido la moción un poco regular. Esta moción está apoyando a la educación concertada. La educación privada está por su lado y la educación pública es pública. Estamos apoyando a los de en medio, realmente. Otra vez, lo vuelvo a repetir, dar dinero público a una empresa privada, eludir responsabilidades de ofrecer y garantizar la educación pública a todos.